La glándula tiroides es un órgano con forma de mariposa situado en la parte anterior del cuello, justo por debajo del cartílago tiroides y por delante de la tráquea, que pesa aproximadamente entre 15 y 25 gramos y produce dos hormonas que regulan la velocidad del metabolismo en prácticamente todas las células del organismo. Esas hormonas son la tiroxina, llamada T4 porque contiene 4 átomos de yodo, y la triiodotironina, llamada T3 porque contiene 3. La glándula produce mayoritariamente T4, que después es convertida en T3. La forma biológicamente activa por las enzimas deshiodasas presentes en el hígado, el riñón, el músculo esquelético y el cerebro. Según la Asociación Americana de Tiroides, aproximadamente 20 millones de estadounidenses tienen alguna forma de enfermedad tiroidea y hasta el 60% de ellos desconocen que la tienen. En adultos mayores de 60 años, esta proporción de casos no diagnosticados es todavía mayor y la razón es específica y clínicamente importante. Los síntomas de la disfunción tiroidea en el adulto mayor son radicalmente diferentes de los síntomas clásicos que aparecen en los libros de texto y que la mayoría de las personas asocian con la tiroides. Un adulto joven con hipotiroidismo desarrolla intolerancia al frío, aumento de peso, piel seca y estreñimiento. Un adulto joven con hipertiroidismo desarrolla palpitaciones, temblor, sudoración excesiva, ansiedad y pérdida de peso con apetito aumentado. Pero un adulto mayor de 70 años con la misma alteración hormonal puede presentar únicamente fatiga, debilidad y confusión, sin ninguno de los signos clásicos. Esta presentación atípica en el adulto mayor es la razón central por la que la enfermedad tiroidea se diagnostica tarde en esta población y es el tema de este video. En este video voy a explicarte las 8 señales silenciosas de alerta de la tiroides en adultos mayores de 60 años, con la descripción exacta de qué ocurre en el organismo, cómo se detecta cada alteración y por qué los rangos de referencia estándar pueden inducir a error en el adulto mayor. La señal número 3 es la que la mayoría de las personas ignora completamente porque no tiene ninguna apariencia de problema tiroideo y porque afecta al corazón de una manera que se atribuye sistemáticamente al envejecimiento. Antes de comenzar, este video es exclusivamente para propósitos educativos. La disfunción tiroidea requiere diagnóstico mediante determinación de hormona estimulante del tiroides y hormonas tiroideas en sangre y evaluación por un médico. Si reconoces varias señales de esta lista, contacta a tu médico esta semana. Comencemos por la señal más frecuente y más universalmente atribuida al envejecimiento, la fatiga persistente y la debilidad muscular que no mejoran con el descanso. Las hormonas tiroideas regulan la actividad de la bomba de sodio-potasio adenosina trifosfatasa en la membrana de todas las células del organismo, un mecanismo que consume aproximadamente el 30% del gasto energético celular basal. Cuando los niveles de hormona tiroidea descienden, la actividad de esta bomba disminuye y la producción de calor y de energía celular se reduce en todo el organismo simultáneamente. En el músculo esquelético, la reducción de hormona tiroidea disminuye la expresión de las cadenas pesadas de miosina de contracción rápida y reduce la densidad de mitocondrias en las fibras musculares, produciendo debilidad muscular proximal que afecta característicamente a los músculos de los hombros y de las caderas. Esto se manifiesta como dificultad para levantarse de una silla sin usar los brazos, para subir escaleras o para levantar objetos por encima de la cabeza. La creatina quinasa sérica, la enzima muscular que se eleva cuando hay daño en las fibras musculares, puede estar elevada en el hipotiroidismo, lo que ocasionalmente lleva a un diagnóstico erróneo de miopatía primaria antes de que se mida la función tiroidea. La segunda señal, igualmente universal y todavía más atribuida al envejecimiento, es el deterioro cognitivo con lentitud del pensamiento, dificultad de concentración y problemas de memoria reciente. El cerebro depende de las hormonas tiroideas para el mantenimiento de la mielinización de los axones, para la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo y para la regulación de la expresión génica en las neuronas corticales a través de los receptores nucleares de hormona tiroidea alfa y beta. Cuando los niveles de T3 en el tejido cerebral descienden, la velocidad de procesamiento cognitivo se reduce, la memoria de trabajo se deteriora y el estado de ánimo se ve afectado. El hipotiroidismo severo puede producir un cuadro clínico prácticamente indistinguible de la demencia, conocido históricamente como demencia mixedematosa,
que es completamente reversible con reposición hormonal adecuada. Esta es precisamente la razón por la que las guías de evaluación del deterioro cognitivo de la Academia Americana de Neurología recomiendan la determinación de hormona estimulante del tiroides en todos los adultos que presentan deterioro cognitivo, como parte del estudio de causas reversibles. Ahora llegamos a la senal número 3, que es la que la mayoría de las personas ignora por completo y la que tiene consecuencias más graves cuando pasa desapercibida: la fibrilación auricular de nueva aparición o el aumento de la frecuencia cardíaca en reposo. En el adulto mayor, el hipertiroidismo frecuentemente no produce ninguno de los síntomas clásicos de nerviosismo, temblor o sudoración. En su lugar, produce lo que los endocrinólogos denominan hipertiroidismo apatético, un cuadro caracterizado por apatía, depresión, debilidad, pérdida de peso y alteraciones cardíacas, sin ninguna de las manifestaciones adrenérgicas que se esperarían. Un adulto de 75 años con hipertiroidismo apatético puede parecer deprimido y agotado en lugar de agitado y ansioso, y su única manifestación evidente puede ser una arritmia cardíaca. La conexión entre las hormonas tiroideas y el corazón es directa y molecular. Los cardiomiocitos, las células musculares del corazón, contienen una densidad elevada de receptores nucleares de hormona tiroidea. La T3 regula directamente la transcripción de varios genes cardíacos críticos, incluyendo el gen de la cadena pesada de miosina alfa que determina la velocidad de contracción, el gen de la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico llamada SERCA2 que determina la velocidad de relajación diastólica, y los genes de los receptores beta adrenérgicos, que determinan la sensibilidad del corazón a la adrenalina. Cuando los niveles de TEPS aumentan, la frecuencia cardíaca se eleva, la contractilidad aumenta, la resistencia vascular periférica disminuye y el periodo refractario del tejido auricular se acorta. Ese acortamiento del periodo refractario auricular es el mecanismo que produce la fibrilación auricular. Cuando el periodo durante el cual el tejido auricular no puede ser reexcitado tras un latido se acorta, se crean las condiciones electrofisiológicas para que múltiples circuitos de reentrada se establezcan simultáneamente en las aurículas, produciendo la despolarización caótica a frecuencias superiores a 300 impulsos por minuto que define la fibrilación auricular. Investigación publicada en el New England Journal of Medicine documentó que los adultos mayores de 60 años con hormona estimulante del tiroides suprimida por debajo de 0,1 miliunidades por litro tenían un riesgo de desarrollar fibrilación auricular en los siguientes 10 años aproximadamente 3 veces mayor que los adultos con función tiroidea normal. Y aquí está la consecuencia que hace que esta senal sea tan importante. La fibrilación auricular es la causa más frecuente de ictus cardioembólico en el adulto mayor. Durante la fibrilación auricular, las aurículas no se contraen de manera coordinada y la sangre se estanca en la orejuela izquierda de la aurícula izquierda, activando la cascada de coagulación y formando trombos. Cuando un fragmento de ese trombo se desprende, viaja por la aorta y frecuentemente asciende por la arteria carótida interna hasta ocluir la arteria cerebral media, produciendo un ictus isquémico extenso con hemiplegia contralateral, afasia si el hemisferio afectado es el dominante, y desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. Esto significa que un hipertiroidismo subclínico no diagnosticado en un adulto de 70 años, que no produce ningún síntoma que la persona reconozca como problema tiroideo, puede desencadenar una fibrilación auricular que a su vez produce un ictus incapacitante. El electrocardiograma de 12 derivaciones detecta la fibrilación auricular cuando está presente en el momento del registro, mostrando ausencia de ondas P identificables, una línea de base irregular con ondas fibrilatorias y una respuesta ventricular completamente irregular. Pero la fibrilación auricular paroxística, que aparece y desaparece, requiere monitorización prolongada con Holter de 24 o 48 horas, o con registradores de eventos de 7 a 30 días para ser detectada. Cualquier adulto mayor de 60 años con palpitaciones, con pulso irregular detectado en una toma de presión arterial o con hormona estimulante del tiroides suprimida, debe tener una evaluación cardíaca específica para fibrilación auricular. La cuarta senal es la pérdida de peso involuntaria sin aumento del apetito o el aumento de peso moderado que no se explica por cambios en la alimentación. En el hipertiroidismo del adulto mayor, la pérdida de peso ocurre por el aumento del gasto energético basal producido por la elevación de la actividad de la bomba de sodio-potasio y por el
desacoplamiento parcial de la fosforilación oxidativa mitocondrial, en el que la energía del gradiente de protones se disipa como calor en lugar de ser capturada como adenosina trifosfato. A diferencia del adulto joven con hipertiroidismo, que típicamente presenta apetito aumentado, el adulto mayor frecuentemente presenta anorexia, lo que agrava la pérdida de peso y puede conducir a un estudio extenso buscando cáncer oculto antes de que se determine la función tiroidea. En el hipotiroidismo, el aumento de peso es habitualmente modesto, de 2 a 5 kilogramos, y se debe principalmente a retención de agua y sodio en los tejidos por acumulación de glucosaminoglicanos hidrofílicos en la matriz extracelular, más que a acumulación de grasa. La quinta senal afecta al sistema cardiovascular de una manera diferente pero igualmente importante. La elevación del colesterol de lipoproteínas de baja densidad y el empeoramiento del perfil lipídico, sin ningún cambio en la alimentación. Las hormonas tiroideas regulan directamente la expresión del receptor hepático de lipoproteínas de baja densidad. La T3 se une a su receptor nuclear en el hepatocito y activa la transcripción del gen del receptor de lipoproteínas de baja densidad, aumentando el número de receptores en la membrana del hepatocito y acelerando la eliminación de las partículas de colesterol de baja densidad de la circulación. Cuando los niveles de hormona tiroidea descienden, el número de estos receptores hepáticos disminuye, las partículas de colesterol permanecen más tiempo en circulación y el colesterol de lipoproteínas de baja densidad se eleva. El hipotiroidismo también reduce la actividad de la lipoproteína lipasa y de la lipasa hepática, elevando los triglicéridos. Un adulto mayor cuyo perfil lipídico ha empeorado sin ningún cambio dietético merece una determinación de hormona estimulante del tiroides antes de que se inicie o se intensifique el tratamiento con estatinas, porque si la causa es hipotiroidismo, la reposición hormonal corrige el perfil lipídico directamente. La sexta senal es una de las más visibles, pero paradójicamente una de las menos asociadas con la tiroides, los cambios en la piel, el cabello y las uñas. En el hipotiroidismo, la reducción de la actividad metabólica en los queratinocitos de la epidermis enlentece el recambio celular y produce piel seca, áspera y descamativa. La acumulación de ácido hialurónico y de otros glucosaminoglicanos en la dermis retiene agua y produce el edema sinfovea característico del mixedema, que afecta especialmente a los párpados, al dorso de las manos y a la región pretibial. El cabello se vuelve seco y quebradizo y se produce pérdida difusa del cabello del cuero cabelludo. Un signo especialmente característico es la pérdida del tercio externo de las cejas, denominado signo de Hertoge, producido por la ralentización del ciclo folicular en esa región. Las uñas se vuelven quebradizas y crecen más lentamente. En el hipertiroidismo, por el contrario, la piel está caliente y húmeda por el aumento del flujo sanguíneo cutáneo y de la sudoración. El cabello se vuelve fino y se desprende con facilidad, y las uñas pueden separarse del lecho ungueal en un fenómeno denominado onicolisis o uñas de Plummer. La séptima senal es el estreñimiento persistente o, en el caso contrario, el aumento de la frecuencia de las deposiciones. Las hormonas tiroideas regulan la motilidad del músculo liso del tracto gastrointestinal a través de efectos directos sobre las células musculares lisas y sobre las neuronas del plexo mientérico de Auerbach. En el hipotiroidismo, la reducción de la actividad contractil del músculo liso colónico enlentece el tránsito, aumentando el tiempo que las heces permanecen en el colon y permitiendo mayor absorción de agua, lo que produce heces duras y estreñimiento. En casos severos de hipotiroidismo no tratado, la hipomotilidad puede llegar al ileoparalítico con distensión abdominal masiva, denominado megacolon mixedematoso. En el hipertiroidismo, el aumento de la motilidad intestinal acelera el tránsito y aumenta la frecuencia de las deposiciones, aunque a diferencia de la diarrea infecciosa, las heces mantienen consistencia normal o solo ligeramente blanda. La octava senal es la aparición o el empeoramiento de la osteoporosis con reducción acelerada de la densidad mineral ósea. Las hormonas tiroideas estimulan directamente la actividad de los osteoclastos, las células que reabsorben tejido óseo, aumentando la velocidad del remodelado óseo. Cuando los niveles de hormona tiroidea son excesivos, ya sea por hipertiroidismo endógeno o por reposición excesiva con levotiroxina, la resorción ósea supera a la formación y la densidad mineral, ósea disminuye progresivamente. Este efecto es especialmente marcado en el hueso cortical, incluyendo el cuello femoral y el tercio distal del radio.
En mujeres posmenopáusicas que ya presentan pérdida ósea acelerada por la deficiencia de estrógenos, el exceso de hormona tiroidea produce un efecto aditivo que puede reducir la densidad ósea rápidamente. La densitometría ósea de energía dual, conocida como densitometría DEXA, realizada en la columna lumbar de L1 a L4 y en el cuello femoral, cuantifica esta pérdida mediante la puntuación T, que expresa cuántas desviaciones estándar por debajo de la media de un adulto joven sano se encuentra la densidad medida. Una puntuación T igual o inferior a menos 2,5 define osteoporosis. Existe además una manifestación tiroidea específica que merece mención aparte porque constituye una emergencia médica y porque afecta desproporcionadamente al adulto mayor. El coma mixedematoso es la forma extrema y descompensada del hipotiroidismo, con una mortalidad que según series publicadas se sitúa entre el 20 y el 40%, incluso con tratamiento adecuado. Se presenta típicamente en mujeres mayores de 70 años durante los meses de invierno, frecuentemente desencadenado por una infección, por exposición al frío, por un ictus o por la administración de medicamentos sedantes. El cuadro consiste en hipotermia con temperatura frecuentemente inferior a 35 grados centígrados, bradicardia por debajo de 60 latidos por minuto, hipoventilación con retención de dióxido de carbono, hiponatremia, hipoglucemia y alteración progresiva de la consciencia hasta el coma. Cualquier adulto mayor con hipotermia inexplicada y alteración del nivel de consciencia debe tener una determinación urgente de TSH y tiroxina libre mientras se inicia el tratamiento empírico, porque el retraso terapéutico aumenta la mortalidad significativamente. En el extremo opuesto del espectro, la tormenta tiroidea es la descompensación aguda del hipertiroidismo, con fiebre elevada, taquicardia extrema frecuentemente superior a 140 latidos por minuto, agitación o alteración de la consciencia e insuficiencia cardíaca de alto gasto. En el adulto mayor puede presentarse de forma menos florida y con predominio de las manifestaciones cardíacas, particularmente fibrilación auricular, con respuesta ventricular rápida e insuficiencia cardíaca aguda. Ahora voy a explicarte algo específico sobre las pruebas de laboratorio que es fundamental para el adulto mayor y que muchos pacientes desconocen. La prueba principal para evaluar la función tiroidea es la determinación de la hormona estimulante del tiroides, llamada TSH, por sus siglas internacionales, producida por la adenohipofisis. La hipofisis detecta continuamente los niveles circulantes de hormona tiroidea y ajusta la producción de TSH en sentido inverso. Cuando la hormona tiroidea es insuficiente, la hipofisis aumenta la TSH para estimular la glándula y cuando es excesiva, la reduce. Por eso una TSH elevada indica hipotiroidismo y una TSH suprimida indica hipertiroidismo, en una relación inversa que resulta contraintuitiva para muchos pacientes. El punto crítico para el adulto mayor es el siguiente: los niveles normales de TSH aumentan progresivamente con la edad. Investigación publicada en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, analizando datos poblacionales del estudio NHNNS, demostró que el percentil 97,5 de TSH, es decir, el límite superior de la normalidad, es de aproximadamente 3,5 miliunidades por litro en adultos de 20 a 29 años, pero asciende a aproximadamente 7,5 miliunidades por litro en adultos mayores de 80 años. Esto significa que una TSH de 5,5, que sería claramente anormal en un adulto de 30 años, puede estar dentro del rango fisiológico normal para un adulto de 85 años. Esta distinción tiene consecuencias terapéuticas directas. Investigación publicada en el New England Journal of Medicine en el estudio TRUST, un ensayo clínico aleatorizado en adultos mayores de 65 años con hipotiroidismo subclínico, no encontró beneficio en síntomas de fatiga ni en calidad de vida con el tratamiento con levotiroxina comparado con placebo. Esto ha llevado a las guías actuales a recomendar precaución antes de iniciar tratamiento en adultos mayores con elevaciones leves de TSH, sin síntomas claros, especialmente considerando que el tratamiento excesivo con levotiroxina en el adulto mayor aumenta el riesgo de fibrilación auricular y de pérdida de densidad ósea. Existen además varias situaciones específicas en el adulto mayor que alteran la interpretación de las pruebas tiroideas.
La amiodarona, un antiarrítmico frecuentemente prescrito para fibrilación auricular, contiene una cantidad muy elevada de yodo y puede producir tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo inducidos por amiodarona, requiriendo monitorización tiroidea cada 3 a 6 meses durante el tratamiento. El litio, utilizado en trastorno bipolar, inhibe la liberación de hormona tiroidea y produce hipotiroidismo en una proporción significativa de pacientes tratados de forma crónica. La biotina, una vitamina del complejo B, presente en dosis elevadas en muchos suplementos para el cabello y las UNAS, interfiere directamente con los inmunoensayos utilizados para medir TSH y hormonas tiroideas, produciendo resultados falsamente alterados, y debe suspenderse al menos 2 días antes de cualquier analítica tiroidea. Y en cualquier enfermedad aguda grave, la conversión periférica de T4 a T3 se reduce como respuesta adaptativa, produciendo un patrón denominado síndrome del enfermo eutiroideo, que puede confundirse con hipotiroidismo verdadero, pero que no requiere tratamiento hormonal. Esto es exactamente lo que debes solicitar a tu médico. Solicita una determinación de hormona estimulante del tiroides y de tiroxina libre en el mismo análisis. La TSH aislada es adecuada como cribado inicial, pero cuando está alterada, la tiroxina libre determina si la alteración es subclínica, con hormona libre normal, o manifiesta, con hormona libre alterada. Si la TSH está suprimida, solicita además la triiodotironina libre, porque existe una forma de hipertiroidismo denominada tirotoxicosis por T3, en la que la tiroxina permanece normal y solo la triiodotironina está elevada. Si tu médico detecta una alteración tiroidea, solicita la determinación de anticuerpos antitiroideos. Los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiroglobulina son positivos en la tiroiditis de Hashimoto, la causa más frecuente de hipotiroidismo en zonas con suficiente aporte de yodo. Los anticuerpos antirreceptor de TSH son positivos en la enfermedad de Graves, la causa más frecuente de hipertiroidismo. Solicita una ecografía tiroidea si tienes un bocio palpable, un nódulo tiroideo o asimetría en el cuello. La ecografía tiroidea con transductor lineal de alta frecuencia caracteriza los nódulos según su composición, ecogenicidad, forma, márgenes y presencia de focos ecogénicos, y clasifica su riesgo de malignidad mediante el sistema TI-RADS del Colegio Americano de Radiología, que determina qué nódulos requieren punción aspirativa con aguja fina según su categoría y su tamaño. Si tomas levotiroxina, solicita una determinación de TSH, al menos anualmente, y comprueba que la tomas correctamente, en ayunas, con agua, al menos 30 a 60 minutos antes del desayuno, y separada al menos 4 horas de los suplementos de calcio, de hierro y de los inhibidores de la bomba de protones, todos los cuales reducen sustancialmente su absorción intestinal. Si este vídeo te ayuda a entender que los síntomas que atribuías al envejecimiento pueden tener una causa hormonal identificable y tratable, haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. El algoritmo mostrará esta información a más adultos mayores de 60 que tienen una alteración tiroidea sin diagnosticar. Suscríbete a este canal y activa la notificación de la campana. Comparte este video con las personas mayores de 60 en tu vida que tienen fatiga persistente, palpitaciones o deterioro cognitivo sin explicación. Escribe "Aprendiz" si vas a solicitar la determinación de TSH esta semana. Escribe "Comparte" si lo envías a alguien que lo necesita.